Lo que pasa con dirigir el único restaurante humano en el patio de comidas de Nexus Station es que te vuelves muy bueno en mantener una cara seria, como ahora mismo viendo a un guerrero vexor de 7 pies de puro músculo y caparazón endurecido por el combate llorando lágrimas reales mientras come lo que cualquier niño humano llamaría un curry de pollo suave. Por las lunas sagradas. ¿Qué clase de guerra química es esta? Las mandíbulas del guerrero temblaron cuando alcanzó su cuarto vaso de leche. Un dato curioso resulta que la leche es el antídoto universal contra las especias. ¿Quién lo hubiera dicho? Eso es solo cúrcuma y una pizca de polvos de llanto. Amigo. Limpié el mostrador tratando de no sonreír demasiado. Bonita, estándar. Feria de la Tierra. Deberías ver lo que cocinamos cuando en realidad estamos tratando de hacer algo picante. Los ojos compuestos de los Vexor se abrieron de horror. Hay variantes más fuertes. Oh, sí, eso es básicamente comida para bebés. ¿De dónde yo vengo? Hice un gesto hacia el menú hueco que flotaba sobre el mostrador. ¿Quieres probar el vindaloo? Huyó tan rápido que su silla se volcó. Uniéndose al pequeño colección de muebles que mi restaurante había reclamado solo esta semana, realmente. Necesitaba invertir en sillas más resistentes. Bienvenido a Morrison's Earth Itself. Establecimiento más controvertido en el centro comercial más grande de este lado del brazo de Orión. Soy Jack Morrison, orgulloso proveedor del patrimonio culinario de la humanidad y, aparentemente, según al menos 3 organismos reguladores galácticos diferentes, un potencial terrorista bioquímico. El patio de comidas de la estación Nexus se extiende por toda la cubierta de la estación, un espacio enorme lleno de cientos de restaurantes que representan la cocina de toda la galaxia. Tienes tus cubos de proteína Zentan estándar, formaciones de nutrientes cristalinos metamórficos e incluso una barra de suspensión de gas joviano decente, pero mi pequeño rincón de caos culinario se ha convertido en una especie de atracción turística, como esos lugares en la Tierra donde la gente va a comer chiles fantasma, excepto que aquí la pimienta negra se considera extrema. Jack, mi dispensador favorito de sustancias controladas. Hablando de clientes habituales, aquí viene el embajador Blor, mi mejor cliente. Y honestamente, el único extraterrestre. He conocido a alguien que ha desarrollado un aprecio genuino por la comida humana, siendo una forma de vida gelatinosa. Probablemente no ayuda a las papilas gustativas en el sentido tradicional, solo los receptores químicos que de alguna manera traducen la capsaicina en placer. El embajador de siempre. Ya estaba alcanzando los ingredientes antes de que sus pseudocápsulas se asentaran por completo en su asiento personalizado. Por favor, ese delicioso plato que llamas macarrones con queso con el polvo rojo. Su forma translúcida se onduló con anticipación. Son macarrones con queso de búfalo. Empecé a hervir el agua. ¿Cómo va la crisis diplomática con la conciencia de silicio? La forma de L se oscureció ligeramente. El equivalente a un ceño fruncido. Menos que óptimo. Siguen insistiendo en que la vida orgánica es inherentemente ineficiente y debería actualizarse al formato digital. Intenté sugerir un intercambio cultural, pero fue interrumpido por una conmoción en la entrada del patio de comidas. 3 figuras con trajes ambientales blancos prístinos se abrían paso entre la multitud del almuerzo. Dispositivos de escaneo colocados frente a ellos como shields. La Administración Galáctica de Seguridad Alimentaria escribe en horario para su intento semanal de apagarme. Oh, mira, suspiré rociando pimienta de cayena en la salsa de queso, con quizás un movimiento un poco más vigoroso de lo necesario. La policía de la comida está aquí de nuevo. La forma de Blair se comprimió ansiosamente. Tal vez debí haber mencionado que puede haber habido un incidente en el Senado Galáctico que involucró algo de ese líquido embotellado. Me diste la etiquetada como salsa picante. Me congelé en medio de revolver. Blor, por favor dime que no llevaste la salsa de pimienta fantasma a una reunión del Senado. El embajador logró parecer apenado y divertido, lo cual es toda una hazaña para un ser sin rasgos faciales fijos. En mi defensa, insistieron en experimentar la auténtica diplomacia humana. Los inspectores de GFSA se estaban acercando sus escáneres ya. Pitiendo siniestramente, miré mi estante de especias amorosamente abastecido con todo. Desde pimienta negra básica hasta una botella cuidadosamente contrabandeada de salsa Dave's Insanity. Y me pregunto si hoy finalmente sería el día en que lograran clasificar ketchup como arma química. Solo otro servicio de almuerzo normal en el restaurante más peligroso de la galaxia. El escáner del inspector principal comenzó a aullar en el momento en que entró en mi cocina. Había visto Tic Tac de Cissy antes. Es difícil olvidarlo. Una mantis de 8 pies de alto con un traje de materiales peligrosos que trata al orégano como plutonio de grado armamentístico. Chef Morrison, su antena se movió detrás de su protector facial. Nuestros sensores detectaron un trazador de Capsus a 3 cubiertas de distancia.
¿Te importaría explicarme? Estoy preparando el almuerzo. Hice un gesto hacia los macarrones con queso de búfalo que ahora burbujeaban inocentemente en la estufa. La forma translúcida del embajador Blair se sacudió con diversión apenas contenida desde su asiento en el mostrador. Los dos inspectores junior comenzaron a escanear metódicamente mi cocina mientras Zix consultaba su bloc de datos. Según las regulaciones galácticas, sección 47b, párrafo 9. Ningún establecimiento de comida puede servir sustancias con una estructura molecular clasificada como compuestos defensivos sin las etiquetas de advertencia y los protocolos de seguridad apropiados. Es solo salsa picante. Protesté. Los humanos la han estado comiendo durante miles de años. Sí. Las mandíbulas de Zix hicieron clic en lo que aprendí que era su equivalente a una sonrisa condescendiente. La famosa capacidad humana de consumir agentes de degradación celular por placer. Dígame, Chef Morrison, ¿sabe que una sola gota de esto? Consultó su escáner. Dave's Insanity Source contiene suficiente capsacina para incapacitar a un kraken de tamaño mediano. En realidad, solo uno de tamaño mediano. Tendré que probarlo en un kraken grande en algún momento. Tu especie. Actitud arrogante hacia la guerra bioquímica no es divertida. Hizo un gesto a uno de sus subordinados. Escaneó el área de almacenamiento. El inspector junior, cuyo traje ambiental era ligeramente demasiado grande para su estructura de artrópodo, se escabulló hacia mi despensa. Sentí una gota de sudo. Forma en mi frente que no tenía nada que ver con el vapor de la cocina. Pastor UM hablando de áreas de almacenamiento. La voz del embajador Blair tenía ese temblor particular que significaba problemas. Quizás ahora sería un buen momento para deshacerme de ese paquete que estaba sosteniendo para ti demasiado tarde. El escáner del inspector junior de repente se iluminó como un árbol de Navidad, emitiendo un chillido que hizo que varios comensales cercanos se sumergieran debajo de sus mesas. Alerta, alerta, estimulante psicoactivo de clase 7 detectado. Zeax se movió más rápido de lo que la había visto moverse antes. Las mandíbulas se abrieron en alarma. Clase 7, eso es imposible. Nada por encima de la clase 3 está permitido en las estaciones civiles. Si no, se detuvo en seco. Ojos compuestos fijos en la bolsa de aspecto inocente que el inspector acababa de sacar de detrás de mis contenedores de flores de repuesto. Mi escondite cuidadosamente escondido, extremadamente ilegal, muy caro de granos de café. En mi defensa dije débilmente, es realmente difícil administrar un restaurante durante las horas del desayuno sin café con cafeína. La voz de Zeke Stick subió a un tono. Yo no había pensado que fuera posible para un insectoide. ¿Tienes idea de la última vez que se comercializó café legalmente en este sector? 3 sistemas solares declararon la guerra por los derechos de distribución. Para ser justos, Blor intervino amablemente. Eso se debió principalmente a malas tácticas de negociación en lugar de al café en sí. No ayudó a Blob. El sistema de alerta de seguridad de la estación eligió ese momento para activarse. Probablemente, se activó por las lecturas del escáner. Las luces rojas comenzaron a parpadear cuando una voz tranquila de IA anunció una advertencia. Sustancia restringida detectada en la sección 7 del patio de comidas. Por favor, proceda con calma a la cámara de descontaminación más cercana. Esto no es un simulacro. Advertencia de sustancia restringida. Los clientes huían en todas direcciones. Un grupo de respiradores de gas plutoniano se encendió. Al se evaporó en pánico. Los únicos que no parecían preocupados eran una mesa de andromedanos adolescentes que acababan de descubrir la alegría de la sriracha y estaban demasiado ocupados experimentando su primer subidón de endorfinas como para preocuparse por una posible contaminación. Este establecimiento queda en cuarentena en espera de una investigación completa. ZX ya estaba sellando mi cocina. Con campos de fuerza proyectado su antena prácticamente vibrando con satisfacción burocrática. Chef Morrison entregará todas las sustancias de clase 3 y superiores para su confiscación y eliminación inmediatas. Miré mi estante de especias, el producto de meses de cuidadosa recolección. Comercio y sí, contrabando ocasional, luego mi reserva de café que me había costado 3 meses de ganancias y un favor ligeramente ilegal a un capitán de barco joviano. Finalmente miré los macarrones con queso búfalo ahora fríos que habían empezado todo este lío. ¿Qué pasaría si dijera lentamente una idea formándose? ¿Qué pasaría si pudiera demostrar que ninguno de estos ingredientes es realmente peligroso, que no son armas solo potenciadores del sabor? Las mandíbulas de Zig T hicieron clic escépticamente. ¿Y cómo exactamente propondría demostrar eso? La forma del embajador borroso de repente.
Se iluminó con comprensión, o esto va a ser bueno, se giró para dirigirse al inspector. Cizatis, como representante diplomático, solicito encarecidamente una demostración de intercambio cultural bajo la sección 12 de la Ley de Preservación Cultural Galáctica. El chef Morrison tiene el derecho a demuestre que estos son elementos culturales tradicionales en lugar de sustancias restringidas. Prácticamente podía ver a Azti procesando esto. Sus ojos compuestos parpadeaban mientras consultaba bases de datos regulatorias a través de sus implantes neuronales que requerirían un panel de prueba formal y protocolos de seguridad significativos. Y sé exactamente dónde encontrar algunos voluntarios. Sonreí mirando a los adolescentes de Andrómeda que ahora estaban luchando con los brazos por el último Sriacha. ¿Qué tal si programamos una pequeña cena? No entiendes. El embajador Blair estaba diciendo su forma gelatinosa. Angelando con fervor diplomático. Esto es más que un solo restaurante. Esto es sobre el intercambio cultural entre especies. Estábamos en las oficinas administrativas de la estación donde Blair estaba tratando de negociar mi destino con el director regional de la Administración de Alimentos Galácticos de SA. Un ser cristalino, llamado Cal, cuyas facetas seguían adquiriendo un tono alarmante de rojo a medida que la conversación continuaba. Intercambio cultural. La voz de Fistal resonó como un cristal roto. Embajador, necesito recordarle el gran incidente del Wasabi. Hice una mueca de dolor. Nadie se suponía que hablara sobre el gran incidente del Wasabi, que fue completamente diferente. BL protestó, aunque una ligera opacidad en su forma generalmente transparente sugirió. De lo contrario, ¿era Castal? Proyectó una grabación holográfica que me hizo desear. Podría hundirme en el suelo. Hace 3 ciclos. Cámara del Senado Galáctico. La grabación mostró una mancha borrosa ligeramente más joven y translúcida, compartiendo con entusiasmo lo que llamó un condimento diplomático o humano tradicional con el Comité Respiratorio del Senado. El caos resultante cuando 17 funcionarios de alto rango con sistemas de respiración basados en Hill descubrieron simultáneamente las propiedades de limpieza nasal del wasabi. Casi habían comenzado 3 guerras y un movimiento religioso en mi defensa. Levanté un dedo. Etiqueté específicamente ese contenedor de wasabi con advertencia de no. Para especies que respiran Hill. Lo etiquetaste en inglés. La forma cristalina de Cistal vibró con. Recordé la indignación. El traductor universal estaba fuera de servicio por mantenimiento. El punto es que Blor interrumpió sin problemas. Ese incidente realmente prueba nuestro caso. Esos senadores ahora piden específicamente wasabi en cada función diplomática. Se ha convertido en un símbolo de estatus. Prueba de la fortaleza intestinal de uno. ¿Cómo dicen los humanos? Es fortaleza intestinal. Courage intestinal. Low proportion amablement. Creo que quieres decir fortaleza intestinal. El color de Cal cambió a un púrpura escéptico. Y esto de alguna manera justifica mantener un dispensario de sustancias restringidas por clase en nuestro sector comercial más activo. Es un restaurante. Corregí, y todo lo que sirvo está técnicamente clasificado como comida en algún lugar de la galaxia. Incluso el café. El café que 3 especies diferentes consideran un estimulante de grado militar. ¿Has visto a los trabajadores de oficina humanos antes de su café matutino? Créeme, está previniendo la violencia, no causándola. Una ligera vibración recorrió la forma de cristal. Aprendí que era su versión de un suspiro sufrido. Las regulaciones son claras sin la certificación adecuada y los protocolos de contención en realidad se difuminan. Interrumpió su forma. De repente, tomando la densidad particular que reservó para los argumentos legales bajo el Código Galáctico 359D, las preparaciones culturales tradicionales están exentas de los protocolos de contención estándar cuando se preparan para demostrar un significado cultural. Y aquí tengo un pseudópodo producido. Un dato. Cristal. 17 testimonios de varias misiones diplomáticas con respecto a la importancia cultural de la cocina de la Tierra en las relaciones interestelares. Lo miré fijamente. ¿Cuándo conseguiste esos? Los tenía preparados después de la cumbre de Sriacha el ciclo pasado. Sabía que este día llegaría. La forma de Blair se onduló con aire de suficiencia. ¿Sabías que el Alto Consejo de Andrómeda ahora considera la capacidad de consumir alimentos humanos como un derecho de paso para su núcleo diplático? La estructura cristalina de Cristal atravesó una serie compleja de cambios de color mientras procesaban esta información. Finalmente, se decidieron por un beis burocrático. Incluso si aceptamos este argumento de importancia cultural, necesitaríamos una demostración formal. Condiciones controladas. Observadores profesionales. Protocolos de seguridad.
Dije. Rápido. Organizaré una cena de demostración. Demuestre que la cocina humana no es solo la seguridad, es una parte esencial de la diplomacia galáctica y el entendimiento cultural. Blor agregó, ¿sabías que la comida humana es la única sustancia conocida que puede hacer que un cenal exprese emociones? Los puntos y ángulos de Cistal de alguna manera lograron transmitir un profundo escepticismo. Te das cuenta de que el panel de prueba tendría que incluir representantes de al menos 5 clasificaciones biológicas diferentes, incluidas especies con sensibilidad documentada a los compuestos de Terán. Sonreí. Créeme, sé exactamente a quién invitar y tendrás que demostrar múltiples preparaciones. Crearé un menú de degustación completo, algo para mostrar la verdadera variedad de la cocina humana y todo debe estar documentado, escaneado y analizado de acuerdo con los protocolos de seguridad. Incluso te dejaré instalar equipo de monitoreo en mi cocina, aunque debo advertirte que los últimos 3 conjuntos de sensores se derritieron cuando hice curry. Castal vibró con resignación. Tienes exactamente una rotación para probar tu caso. Después de eso, si no puedes demostrar la seguridad y el significado cultural de tus preparaciones, serás deportado. De regreso al espacio terrestre, y esta estación será descontaminada hasta el nivel molecular. Calculé rápidamente una rotación. Eso es lo que son aproximadamente 36 horas terrestres, 35,7. Borroso corregido. Tiempo de sobra para planificar una cena que salvará la cocina humana en este sector del espacio. Cuando salimos de las oficinas administrativas, me dirigí a Borroso. Supongo que esos 17 testimonios realmente existen. Su forma se onduló con lo que podría haber sido un encogimiento de hombros. Lo harán. Para cuando alguien pida verlos, tengo algunos favores que pedir, aunque sería de ayuda si pudiera enviar algunos paquetes de ayuda a ciertas oficinas diplomáticas. Borroso, estás sugiriendo que soborne a los funcionarios con sustancias ilegales en absoluto simplemente. Que nos aseguremos de que los tomadores de decisiones clave tengan una apreciación cultural adecuada de lo que está en juego, cambió a su densidad más diplomática ahora sobre esta cena de demostración. Supongo que tienes un plan. Pensé en mi estante de especias, mi colección cuidadosamente seleccionada de ingredientes de la Tierra y todas las recetas que había adaptado para fisiologías alienígenas en los últimos años, o si quieren ver lo que realmente puede hacer la comida humana, se los mostraré, pero primero necesitamos encontrar algunos voluntarios lo suficientemente locos como para comerlo. ¿Sabes algún diplomático de Adventure? La forma borrosa se oscureció. Traviesamente, Chef Morrison, te sorprenderías de cuántos seres ahí fuera quieren demostrar que son más duros que los humanos. ¿Deberíamos ir de compras de reclutamiento? Ya me crují los nudillos planeando mentalmente el menú. Vamos a hacer algunas elecciones de vida pobres. Lo que pasa con cocinar para extraterrestres es que tienes que reescribir prácticamente todas las recetas jamás creadas. Los humanos piensan en la comida en términos de sabor y textura, y eso es lo que más mistificación del concepto para el resto de la galaxia. Los extraterrestres piensan en la comida en términos de si esto disolverá mi membrana digestiva primaria y si esto está clasificado legalmente como un acto de guerra. Por lo que estaba tratando de explicar el concepto de tolerancia a las especias a un grupo muy confundido de catadores voluntarios. Pienso en ello como desarrollar inmunidad al veneno. Dije inmediatamente, arrepintiéndome de mi elección de palabras, mientras varios seres retrocedían horrorizados. Lo que mi amigo con problemas culinarios quiso decir fue que los humanos han desarrollado la capacidad de apreciar ciertos compuestos químicos que otras especies encuentran desafiantes. Estábamos en mi cocina, que ahora parecía una mezcla entre un laboratorio y un búnker del fin del mundo. GFSA había instalado suficiente equipo de escaneo para analizar una supernova y había más señales de advertencia que en una zona de radiación de plutonio. Tuve que firmar 17 exenciones de responsabilidad diferentes solo para encender la estufa. Mi panel de voluntarios era un verdadero quién es quién de la sociedad galáctica, cada uno convencido de que podían manejar cualquier insignificante comida humana que les arrojara. Estaba el general Thor del ejército Vexor, que todavía no se había recuperado. Llorando por Curry la semana pasada, la dama cristalina de la conciencia de silicio que en realidad no comía pero insistía en participar para la completitud computacional y un puñado de otros seres que iban desde formas de energía hasta entidades probabilísticas cuánticas. Ahora levanté un pequeño salero de pimienta negra. Comenzaremos con algo básico. Todos los escáneres de la cocina inmediatamente se pusieron en alerta irritante. Detectado compuesto defensivo de clase 2. Presente Zix-Tix, que estaba supervisando la prueba desde detrás de un campo de fuerza portátil.
Chasqueó sus mandíbulas nerviosamente. Tal vez deberíamos comenzar con algo menos agresivo. Miré mi menú de degustación cuidadosamente planeado y luego la variedad de caras cada vez más asustadas y nubes de probabilidad. Y matrices de energía alrededor de mi cocina bien. Comencemos con arroz, así la voz de la dama. Cristalina resonó a través de su matriz de traducción las famosas cadenas de carbohidratos humanos, seguramente estas no pueden ser peligrosas. Decidí, no mencioné la existencia de platos de arroz picante. Las siguientes horas fueron un curso intensivo de psicología culinaria alienígena. Aprendí que lo que los humanos consideran insípido es aparentemente excitantemente sabroso para la mayoría de las especies. 3 críticos diferentes declararon que el arroz blanco simple tenía una textura audaz. Un simple panecillo provocó una experiencia religiosa menor en un ser cuántico que nunca antes había encontrado comida a base de levadura. Me fascinaron, parpadearon en múltiples estados de probabilidad. Simultáneamente, las proteínas se modificaron químicamente a través de la descomposición controlada, pero siguen siendo seguras para el consumo. Los humanos realmente son científicos locos. Es solo pan. Murmur. Pero tomé nota para comercializar mi iniciador de masa madre como cultivo de descomposición controlada en el futuro. El embajador Blor. Bendito sea su corazón gelatinoso. Había estado interfiriendo todo el día cada vez que alguien se ponía demasiado nervioso por un ingrediente en particular. Demostraba sin problemas su seguridad al absorberlo en su masa, aunque incluso él trazó la línea cuando sugerí probar la salsa de chile fantasma. Puede que sea tu amigo, el chef Morrison. Pero no soy un suicida. El verdadero desafío fue diseñar un menú que mostrara sabores humanos reales, sin causar un incidente diplomático. Todo tenía que ser documentado, analizado y aprobado antes de la cena de demostración. Cada plato necesitaba 3 etiquetas de advertencia diferentes. Y una pequeña novela de advertencias de seguridad. ¿Qué tal este? El general Thor señaló mi menú de prueba con una garra acorazada: sopa de frijoles negros humanos a. Miré las restricciones dietéticas de su especie. Tal vez no sea de su tipo, tiende a tener una reacción explosiva a las legumbres. Explosiva como en el último Vexor, que probó los frijoles, causó una ruptura del casco en la cubierta. 7 rápidamente movió su garra a un elemento diferente. Al final de nuestra sesión de prueba, tenía un menú que pensé. Podría funcionar platos que. El día empujaría los límites lo suficiente para demostrar que la comida humana era más que una guerra química, mientras que. Espero no causar ningún evento de nivel de evacuación mañana, anuncié a mi panel de voluntarios ligeramente conmocionados que demostramos que la cocina humana merece su lugar en la galaxia, que nuestra comida no solo es segura, es una aventura que vale la pena emprender, una aventura que en realidad no nos matará, intervino Lady Cristalline. Espero que probablemente no, aunque hice una pausa. Tal vez manténgase alejado de la BL de Vinda, mientras los voluntarios salían, algunos luciendo significativamente más nerviosos que cuando llegaron. Blor se quedó atrás para ayudarme a preparar, ya sabes, dijo midiendo cuidadosamente las especias de acuerdo con los protocolos de seguridad recién instalados. Hay una apuesta en curso entre el núcleo diplomático sobre la cena de mañana o. Comencé a preparar adobos. Cada contenedor ahora requiere más etiquetas de advertencia que un reactor nuclear. ¿Cuáles son las probabilidades? 3. 1 en la evacuación total de la cubierta 5A. 1 en que al menos una especie logre la trascendencia a través de cápsulas en exposición, e incluso dinero en alguien declarando la guerra. Consideré esto mientras cortaba cebollas que de alguna manera habían terminado clasificadas como clase 3. La Cata quiere hacer una apuesta, ya lo hizo. Su forma ondulada con diversión. Apuesto a que todo iría perfectamente bien. Lo miré fijamente. Eso es sorprendentemente optimista. No optimismo, estadísticas. En todo el tiempo que te conozco, todo lo que podría salir mal en esta cocina ya ha salido mal. Estamos esperando que algo salga bien. Miré a mi alrededor en mi estante de especias convertido en escondite de armas, las señales de advertencia de grado industrial y el pequeño ejército de sensores de seguridad. ¿Sabes qué? Aceptaré esas probabilidades. Por supuesto, ninguno de nosotros había tenido en cuenta a los piratas espaciales, pero eso es adelantarse a la historia. La cena de demostración comenzó exactamente como esperabas, con una pequeña explosiones. Solo pan de ajo, grité por encima de las alarmas estridentes. La mantequilla chisporroteó. Todo está bien. Se han violado 3 protocolos de seguridad separados. CETIC ya estaba consultando su manual de procedimientos de emergencia. La liberación de los compuestos orgánicos volátiles exceden su tostada, dije rotundamente. Tostada elegante con hierbas. Los dignatarios de la asamblea, los oficiales de seguridad y varios seres importantes
Observaron nerviosos desde detrás de sus cuerpos personales a Fields. Mientras yo servía el primer plato, cada mesa tenía más etiquetas de advertencia que una esclusa de aire de una nave espacial y todos habían recibido tabletas de neutralización de emergencia. La preparación humana conocida como pan de ajo, el embajador Blah anunció formalmente, representa un aperitivo tradicional de la Tierra. Nota la aplicación cuidadosa de compuestos saborizantes a base de plantas. No le presté atención a su discurso diplomático. Centrándose en obtener el tiempo correcto para el plato de sopa, los sensores de la cocina ya se estaban volviendo locos por la combinación de hierbas y especias en el caldo. A este ritmo, haríamos sonar todas las alarmas de la estación antes de llegar al plato principal. La dama cristalina fue la primera en probar el pan de ajo, su forma cristalina vibrando con lo que podría haber sido emoción o terror. La aplicación de calor ha transformado estos carbohidratos simples en la textura, los compuestos de sabor. Está bien, le susurré. Blair, ella está subiendo la experiencia al colectivo de conciencia de silicio. El ondeó tranquilizadoramente. Creo que acabas de volar varios millones de mentes artificiales. El plato de sopa fue sorprendentemente bueno una vez que convencí a todos de que el vapor era una parte normal del proceso de servir y de hecho no un sistema de despliegue de armas químicas. El general Zaror en realidad pidió una segunda porción, aunque mantuvo su escudo antiexplosiones arriba mientras comía. Fue durante la preparación del plato principal que todo se fue al traste. La alarma general de la estación comenzó a sonar, no la alarma habitual de humano está cocinando con especias, sino la seria alarma de estamos a punto de morir. Alerta, alerta, naves no autorizadas han violado el perímetro defensivo de la estación. Esto no es un simulacro. Alerta, alerta. Levanté la vista de donde estaba platando el pollo tikka masala, clasificado como sustancia restringida de clase 4 debido a su contenido de cúrcuma. Realmente piratas espaciales. Ahora la seguridad de la estación informa múltiples grupos de abordaje. Ziga San Teni se movían frenéticamente mientras consultaba canales de emergencia. Están apuntando al sector comercial. Se dirigen al patio de comidas. ¿Qué tipo de piratas espaciales asaltan un patio de comidas? Exigí, todavía concentrado en mi plato. Estas guarniciones no se iban a desperdiciar. Del tipo que escuchó sobre una reserva de sustancias restringidas de clase 7. La forma de Blair se había oscurecido a un GR preocupado. GR. Tu escondite de café no era tan secreto como pensábamos. Las puertas de la cocina se abrieron de golpe. Un grupo de extraterrestres de aspecto rudo irrumpieron, liderados por una criatura enorme que parecía estar hecha completamente de tejido cicatricial y mala actitud, ¿verdad? La voz del líder sonaba como graba en un triturador de basura. Entrega todas tus sustancias restringidas y nadie entiende qué es ese olor. Miré la cena tikka masala, me quema los filtros respiratorios. Solo estar cerca de ella. Uno de los piratas respaldó. Fuera, capitán. CAC, deberíamos silenciar al capitán. Avanzó pisando fuerte, múltiples ojos entrecerrando hacia mi estante de especias. Así que los rumores son ciertos. Eres el humano que mantiene un efectivo ilegal de armas químicas. Es un estante de especias, dije, por lo que pareció la milésima vez. Entreguen sus armas. CAC sacó algo que parecía angustiosamente como una matriz desintegrada. Miré mi servicio de cena casi terminado, a los dignatarios encogidos detrás de sus campos de fuerza, al embajador Blair, que estaba haciendo el equivalente gelatinoso de una palmada en la cara. Luego miré la bandeja de aperitivos que había estado guardando para el postre. ¿Quieres probar algunas armas humanas? Cogí la bandeja. Aquí, toma un jalapeño. Papá, lo que pasó después sería descrito más tarde en informes oficiales como una intervención culinaria. Los informes no oficiales lo llamarían un crimen de guerra con queso. Resulta que los piratas espaciales, a pesar de toda su charla dura y armas aterradoras, no tienen absolutamente ninguna tolerancia a la gorra. Seasin, el primer pirata, mordió un pape esperando algún tipo de exótico tecnología. En lugar de eso, recibió un bocado de queso empanizado relleno de pimiento frito. El efecto fue inmediato y divertido. Mi cara dejó caer su arma con las 4 manos, agarrándose la boca. Se está disolviendo mi cara. No seas dramático. Puse los ojos en blanco. Apenas es picante. Pero su reacción fue suficiente para distraer a los demás. En la confusión me las arreglé para agarrar mi confiable sartén de hierro fundido, ahora oficialmente clasificada como un arma contundente en 3 sistemas estelares, y comencé a balancear al embajador Blor. Bendiga su corazón gelatinoso. Se unió arrojando sopa a los piratas con sorprendente precisión. Lady Cristalina contribuyó al transmitir las reacciones horrorizadas de los piratas a toda la conciencia de silicio, convirtiéndolos instantáneamente en el hazmerreír de la comunidad digital. La hierba Kuda llegó cuando el general Zor aparentemente había desarrollado tanto una columna vertebral como una tolerancia a las especias. Agarró el tikka masala y se lo arrojó al capitán. CAC, el líder pirata, recibió un golpe directo en las 3 caras. Dato curioso, resulta
Que la especie CAC es particularmente sensible a cúrcuma dato, no tan divertido su mecanismo de defensa natural es. Expulsar una nube de esporas tóxicas dato, muy divertido esas esporas reaccionan de manera interesante. Con pan de ajo el caos resultante despejó no solo la cocina, sino toda la cubierta se activaron los protocolos de descontaminación de emergencia, los campos de fuerza estallaron por todas partes y los piratas huyeron aterrorizados dejando atrás sus armas. Y varias quejas enérgicas sobre la Convención de Ginebra, mientras los sistemas de ventilación de emergencia trabajaban para limpiar el aire. Inspeccioné mi cocina, contra todo pronóstico, la mayor parte del servicio de cena había sobrevivido bien, le dije a la atónita asamblea de dignatarios que estaban emergiendo de detrás de sus campos de fuerza. ¿Quién está listo para el postre? Estaba pensando. Algo suave, tal vez un pastel de jengibre. 3 especies diferentes se desmayaron en él. Lugar el informe oficial de la Administración Galáctica de Seguridad Alimentaria sobre los eventos en la Tierra de Morrison. EATS tiene exactamente 2.947 páginas, el resumen ejecutivo sin embargo es notablemente conciso mientras que las prácticas culinarias humanas siguen siendo una preocupación para la seguridad pública. Su eficacia demostrada en la defensa de la estación no puede ignorarse. La reclasificación de potencial peligro bioquímico a sustancia controlada se recomienda. Se recomienda la clase culinaria con las etiquetas de advertencia apropiadas. El anexo no oficial aparentemente lo agregó la propia CITES. Si no puede soportar el calor, manténgase alejado de la cocina humana. Sin embargo, debo conservar mi restaurante. Ahora viene con aún más señales de advertencia. La entrada cuenta con un enorme tablero de peligro que enumera los posibles efectos secundarios que incluyen, entre otros, respuestas emocionales espontáneas, sobrecarga sensorial temporal, iluminación y adicción al sabor. El último en realidad trajo más clientes. El estante de especias ahora tiene mejor seguridad que la mayoría de las bóvedas bancarias y mi suministro de café está registrado oficialmente como un recurso cultural estratégico. Estoy bastante seguro de que eso me convierte en una especie de señor de la guerra del café, pero el papeleo es demasiado complicado para averiguar exactamente cuál es mi título, pero la verdadera victoria. Comenzamos una revolución. Comenzó con el embajador Blor, quien publicó un artículo muy aclamado titulado Guerra Química Voluntaria. Comprender el coraje culinario humano. Se convirtió en lectura obligatoria en los cursos de xenobiología en toda la galaxia. Luego, el andromedano. Los adolescentes que sobrevivieron al incidente de Saracha iniciaron una tendencia en las redes sociales. El desafío de la comida humana se extendió por toda la galaxia con seres de todas las especies que se grababan probando alimentos de la Tierra. La mayoría de los vídeos terminan en lágrimas. Intervenciones médicas de emergencia o experiencias religiosas. A veces, las 3. La conciencia de Silicio desarrolló una subdivisión completa dedicada a simular las experiencias de sabor humano. Todavía no han descubierto cómo cuantificar el picante en términos matemáticos, lo que está volviendo locos sus procesos cuánticos. Incluso el ejército de Vexor se involucró. Ahora incluyen la tolerancia al curry como parte de su entrenamiento de fuerzas especiales. No tengo autoridad para decir que el general Thor puede manejar el Vindaloo ahora, aunque todavía llora un poco. Los piratas espaciales nunca regresaron, pero hay una historia que circula por el submundo criminal sobre una terrible arma humana que quema tu alma y te hace ver a través del tiempo. Puede que haya contribuido a ese rumor enviando una caja de salsa de pimienta a algunos mercados negros estratégicos. Sorprendentemente, otras especies comenzaron a querer aprender a cocinar comida humana, por eso ahora estoy de pie en mi cocina mirando a una joven Zentan que intenta con mucho esfuerzo no desmayarse mientras corta una cebolla y recuerda que le dije que las lágrimas son normales. Significa que lo estás haciendo bien, pero ni siquiera tengo lágrimas. patos. Protesta con las 3 manos envueltas en guantes de seguridad mientras corta en cubitos. Ese es el espíritu. Esperen hasta que lleguemos al embajador del ajo. Blor, que ahora tiene un puesto no oficial como asesor cultural de mi restaurante, se emociona desde su lugar habitual en el mostrador. Saben que dice que hay un grupo de apuestas sobre si tu primer aprendiz alienígena sobrevivirá al entrenamiento. Realmente espolvoreé un poco de pimienta negra en una salsa ignorando las bocinas de advertencia. ¿Cuáles son las probabilidades en realidad? Ondula con aire de suficiencia. La mayor parte del dinero está en que se gradúe para abrir el primer restaurante humano dirigido por alienígenas en el sector. Los diplomáticos han desarrollado un gusto bastante por tu cocina, aunque tal vez adicción sea una palabra mejor.
Observo a mi aprendiz graduarse de cebollas a pimientos morrones, su terror inicial dando paso a fascinación. Al otro lado de la ventana de la cocina, una fila de clientes espera pacientemente, cada uno equipado con su propio equipo personal de materiales peligrosos y exenciones de responsabilidad. Firmadas las señales de advertencia, brillan el estante de especias Zumba de forma segura en su campo de contención, y en algún lugar de la estación estoy bastante seguro de que Zix está teniendo un aneurisma por mis últimas adiciones al menú. ¿Sabes qué es lo gracioso que digo para difuminar mientras preparo un pedido de alas termonucleares oficialmente clasificadas como un sistema de armas de bajo rendimiento en 7 sectores? Los humanos gastaron miles de años pensando que haríamos el primer contacto y tendríamos que aprender a comer comida alienígena. Nadie imaginó que terminaríamos siendo los que tendríamos la cocina exótica. Hablando de cocina exótica, Blob hace un gesto hacia mi cafetera, que ahora requiere 3 autorizaciones de seguridad independientes para funcionar. Supongo que no estarías dispuesto a desprenderte de una pequeña muestra de tu estimulante de clase 7 con fines diplomáticos. Por supuesto, Blob. ¿Estás tratando de conseguir café otra vez? Su forma se vuelve ligeramente iridiscente, el equivalente gelatinoso de un inocente silbido. Simplemente sugiero que ciertas negociaciones comerciales podrían avanzar más fluidamente si los participantes estuvieran adecuadamente mejorados culturalmente. Miro las nuevas cámaras de seguridad, luego a mi aprendiz, que se ha graduado para cocinar los pimientos y está haciendo un trabajo admirable de no explotar, y, finalmente, a la fila de clientes ansiosos listos para firmar sus vidas por probar la cocina humana. ¿Sabes qué? ¿Por qué no? Pero primero déjame enseñarte el arte humano de la negación plausible. Solo otro día como máximo. Restaurante peligroso y popular en la galaxia. Ahora, si me disculpan, tengo que ir a detener a mi aprendiz para que no cree accidentalmente una nueva forma de gas pimienta. De nuevo, algunos dicen que los humanos están locos por comer las cosas que comemos. Yo digo que el resto de la galaxia solo necesita darle un poco de sabor a sus vidas, aunque tal vez esperemos unos cuantos ciclos para presentarles el wasabi. Dejemos que se pongan a trabajar.